Colín. Declaro abierta la sesión número 8900 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente punto: mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. Queda aprobado el orden del día. Deseo de manera sincera dar una cálida bienvenida al secretario general, a los distinguidos ministros y demás representantes de alto nivel. Su presencia hoy aquí pone de relieve la importancia del tema que trataremos. De conformidad con el artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a las y a los representantes de Albania, Argentina, Bangladesh, Chile, Cuba, Dinamarca, Ecuador, los Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Eslovaquia, Indonesia, la República Islámica de Irán, Japón, Líbano, Malasia, Malta, los Países Bajos, Perú, Portugal, Qatar, la República Dominicana, Suiza, la República Bolivariana de Venezuela, y quien desea hacerlo, a participar en esta sesión. Así queda acordado. De conformidad con el artículo 39 del Reglamento Provisional del Consejo, invito a la señora Lourdes Tibán Guala, experta en asuntos indígenas, a participar en esta sesión.
El Consejo de Seguridad iniciará ahora el examen del punto 2 del orden del día. Deseo señalar también a la atención de los miembros del Consejo el documento S-2021-883, que contiene una carta de fecha 15 de octubre de 2021 dirigida al secretario general por el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, en la que se transmite una nota conceptual sobre el tema que vamos a examinar. Doy ahora la palabra al secretario general, el excelentísimo señor Antonio Guterres. Señor presidente, excelencias, doy las gracias al Gobierno de México por convocar este debate sobre un tema que está al centro de tantos desafíos que enfrenta este Consejo. La pandemia de COVID-19 ha venido a aumentar las dificultades y las desigualdades para las personas más pobres y vulnerables. Han caído en la pobreza unos 120 millones de personas adicionales. El hambre y las hambrunas acechan a millones de personas en todo el mundo. Enfrentamos la mayor recesión mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de millones de personas carecen de las redes de seguridad necesarias para afrontar las dificultades en materia de protección social, atención sanitaria y protección laboral. Los habitantes de los países más ricos están recibiendo la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que solo el 5% de la población de África están completamente vacunadas. Incluso antes de la pandemia, los multimillonarios del mundo acumulaban más riqueza que el 60% de la población mundial y esa brecha se ha ampliado de forma considerable. Al mismo tiempo, se está preparando una recuperación asimétrica. Mientras que las economías avanzadas están invirtiendo el 28% de su PIB en la recuperación económica, los países menos adelantados están invirtiendo solo el 1,8%, una cantidad muy inferior. Señor presidente, al hablar de desigualdades económicas el año pasado, usted nos recordó de las políticas ficticias basadas en la noción que si a las personas que están en la cumbre les va bien, a las que están por debajo también les irá bien. Como bien dijo en aquella ocasión, la riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad. De hecho, el aumento de desigualdades es un factor de la creciente inestabilidad, especialmente en áreas donde se carece de servicios básicos como la salud, la educación, la seguridad y la justicia, y donde las injusticias históricas, las desigualdades y la opresión sistemática han venido a crear ciclos interminables de pobreza y condiciones desfavorables a generaciones completas. Excellencies, today we face the highest number of violent conflicts since 1945. They are lasting longer and are more complex. Son más complejos. Impera una peligrosa sensación de impunidad que puede verse en las recientes tomas del poder por la fuerza, en particular golpes militares. Los derechos humanos y el Estado de Derecho están siendo atacados. Desde Afganistán, donde una vez más se niega a las niñas la educación y a las mujeres su legítimo lugar en la sociedad, a Myanmar, donde las minorías son blanco de ataques y son maltratadas y deben huir, o Etiopía, donde se teje ante nuestros ojos una crisis humanitaria antropogénica. Esta y otras tragedias se ven amplificadas por la COVID-19 y la emergencia climática. La financiación humanitaria, la asistencia y los instrumentos para la gestión de conflictos, la clase misma que las Naciones Unidas proporcionan en todo el mundo, están sometidos a gran presión. Resulta imperioso lograr la paz. Por ello, la prevención de los conflictos está en el foco de nuestra nueva agenda de paz que propongo como parte del informe sobre nuestra agenda común. Allí se exhorta a la comunidad internacional a trabajar
codo a codo, de manera solidaria, como una única familia humana para abordar las raíces de los conflictos violentos, para crear y reforzar los lazos de confianza entre las personas que viven dentro de las mismas fronteras y con los gobiernos e instituciones que los representan. Y para que los países de transición puedan participar en el proceso, para que se puedan rechazar las voces que siembran división y tender la mano para construir juntos un futuro mejor. Sin inclusión, al rompecabezas de la paz le siguen faltando piezas y quedan muchos huecos por llenar. Hoy quisiera exponer una hoja de ruta para la inclusión, que tiene eje en torno a 4 vías clave para llenar estas brechas: personas, género, instituciones y prevención. Primero, necesitamos invertir en el desarrollo de todas las personas en pie de igualdad. El año pasado, el gasto militar como proporción del PIB registró el mayor aumento anual desde 2009 y se acerca a $2 billones al año. Imagínense todo lo que podríamos lograr, la paz que podríamos construir y los conflictos que podríamos evitar si dedicáramos tan solo una parte de estos fondos al desarrollo humano, la inclusión y la igualdad, en especial en los países afectados por los conflictos y la crisis, que son los que disponen de menor maniobra fiscal. En mi informe, nuestra agenda común, pido que se firme un nuevo contrato social. Eso significa invertir en cobertura sanitaria universal, protección social, redes de seguridad social accesibles para todos y todas. También supone invertir en educación y capacitación. Significa abrir las puertas de la vida civil y económica a todos y todas, por igual, sin discriminación, y también brindar acceso a las vacunas contra la COVID-19. Por otra parte, debemos fortalecer nuestra agenda de la prevención en numerosos frentes para poder así responder a la exclusión y las desigualdades. Esto exige un seguimiento más riguroso de las crecientes desigualdades y la percepción de las mismas, incluidas las relaciones con el género y la juventud, para poder cortar esto de cuajo en forma temprana. Supone también asegurar la inclusión en cada paso, cada proceso de la paz, desde el diálogo local a la solución de conflictos, a las negociaciones de paz. Por eso, a través de las misiones y la presencia en los países, las Naciones Unidas trabajan para mantener las líneas de diálogo abiertas en todo momento y en dinámica entre las instituciones estatales, la sociedad civil, la comunidad y las personas. En toda esta labor es preciso que el sistema de las Naciones Unidas obre de consuno y que trabaje con todos los asociados en torno a nuestra causa común, que es la paz. El éxito de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible depende de la solidaridad de la que demos muestras, del apoyo a los esfuerzos de los gobiernos para que se haga realidad esto y no dejemos a nadie atrás. Poner fin a las desigualdades y a la exclusión es fundamental en este empeño y un paso fundamental para que todas y todos puedan contribuir al futuro de su país. También debemos reconocer y priorizar el papel fundamental de las mujeres en la consolidación de la paz. Hay una correlación directa entre la exclusión y la violencia contra las mujeres y la opresión civil y el conflicto violento. Entre la violencia y la esclavitud sexual usados como instrumento de guerra y el hilo de la misoginia que atraviesa el tejido del pensamiento extremista violento y la exclusión de las mujeres de los puestos de liderazgo y los procesos de paz. Por ello, las Naciones Unidas defienden los derechos de las mujeres y las niñas en todos los rincones del mundo, incluido en Afganistán, donde trabajamos con las autoridades de facto para que las niñas sigan acudiendo a la escuela y para garantizar que las mujeres puedan participar plenamente de la vida civil y social. Las mujeres están en el foco de nuestra labor de prevención de conflictos y establecimiento y consolidación de la paz. También hemos aumentado la presencia de mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz. Hoy por hoy contamos con la mayor cantidad de efectivos femeninos y hay una paridad de género en las jefaturas y jefaturas adjuntas de las misiones. El 40% del Fondo para la Consolidación de la Paz está destinado a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Sabemos que la paz es más duradera y sostenible cuando hay mujeres al mando y con un papel decisorio en los procesos de medición y de paz. Seguiremos sumando logros en este contexto en los años venideros. Por otra parte, debemos hacer que reine la confianza a través de instituciones nacionales incluyentes y representativas que estén ancladas en los derechos humanos y el Estado de Derecho. Esto exige una justicia que se aplique a todos por igual, sin favorecer a los ricos o a los que tienen las riendas del poder. Exige también crear instituciones resilientes
resilientes a la corrupción y al abuso de poder, arraigadas en principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Esto exige también políticas y leyes que protejan a los grupos más vulnerables, específicamente contra todo tipo de discriminación mediante la promulgación de leyes. También significa contar con instituciones de seguridad y del Estado de Derecho eficaces que tomen en cuenta las necesidades de todos y cada uno de los habitantes. En lugar de erigir barreras, los gobiernos y las instituciones lo que deben hacer es fomentar la confianza para ponerse al servicio de todos y todas. Señor presidente, excelencias, en todas las sociedades del mundo, la diversidad de culturas, religiones y etnias debe ser interpretado como una fortaleza, no como una amenaza. Esto es fundamental para todos los países, pero en particular aquellos que están sumidos en el conflicto. Sin inclusión plena e igualdad, la paz se queda a medias, porque solo se puede lograr la paz verdadera y sostenible si las personas se sienten apoyadas, incluidas y valoradas, si realmente sienten que son parte de su sociedad y que se tiene su interés en mente. Agradezco el apoyo incansable de este Consejo para ayudar a todas las personas allí donde estén a poner sus manos, su corazón y su mente al servicio de la tarea vital de la paz. Muchas gracias. Doy las gracias al secretario general por su exposición profunda sobre el tema que nos ocupa. Y ahora sí, doy la palabra a la señora Lourdes Tibán Gual. Gracias, señor presidente, señor secretario general de las Naciones Unidas. En primer lugar, agradecer al Gobierno de México por haberme hecho esta invitación. Y en esta oportunidad quiero hacer una breve mirada desde los pueblos indígenas sobre la paz y la seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU, al ser una instancia que nace como una necesidad de las posguerras, intenta actuar a tiempo para que un conflicto no se convierta en guerra y ponga en peligro la paz internacional. En las Naciones Unidas, la consolidación de la paz hace referencia a las iniciativas para ayudar a países y regiones en su transición de la guerra a la paz y a reducir el riesgo de aparición o reaparición de conflictos, fortaleciendo la capacidad nacional para gestionar los enfrentamientos y sentar las bases para una paz y un desarrollo sostenible. Los temas de paz y conflictos son ya de uso común para los pueblos indígenas en cada uno de los estados, aunque estos no son vistos como guerras armadas o bélicas. Pero considero que es importante que el Consejo de Seguridad incluya los conflictos históricos que los estados no han resuelto precisamente porque no tiene que ver con mecanismos de mediación entre partes o desarmes, sino que tiene que ver con cambios estructurales de la política pública, tanto en lo económico, social, cultural y político. A continuación señalaré algunos puntos que el Consejo de Seguridad debe vigilar en adelante, que al no ser tratados como elementos bélicos, pueden estar también en la lista de protagonizar procesos que pongan en duda la paz y la seguridad. La desigualdad social. Una de las causas que puede poner en riesgo la paz internacional es el aumento del índice de violencia y criminalidad generado por grupos de individuos vulnerables para sobrevivir la crisis y dominar sobre un grupo de personas. Producto de la desigualdad social, nos enfrentamos a las grandes brechas de pobreza, atraso en el progreso económico, desnutrición y mortalidad infantil por la falta de recursos económicos. Otro de los temas es la exclusión social.
Parecería que en nuestro escenario solamente existe exclusión entre Estado y pueblos indígenas, una exclusión entre culturas. Sin embargo, la exclusión se va de varios aristas: personas sin hogar, personas en contacto con la cárcel, discapacidades, diferencias de género, enfermedades mentales, jóvenes y drogas, prostitución, comunidad gitana e inmigraciones. Exclusiones que, si queremos una paz duradera en las regiones, los estados deben poner mucha atención a ser tomados en cuenta. El mejor ejemplo del Ecuador es un trabajo que se hizo en la década anterior sobre las discapacidades como política pública de Estado. La exclusión de género es otro punto que debemos tomar en cuenta. Los conflictos tienen consecuencias devastadoras, como la ampliación de las diferencias entre mujeres y hombres. A menudo las mujeres tienen a su disposición menos recursos para protegerse y con frecuencia presentan junto a sus hijas e hijos la mayor parte de las poblaciones desplazadas y de refugiados. En las guerras se utilizan tácticas específicamente dirigidas contra ellas, como la violencia sexual, el quitar a sus hijos o ponerlos como escudos de batalla por ser mujeres. El Consejo de Seguridad debe evaluar el avance de los estados para obtener justicia por las violaciones de sus derechos y que la mujer tenga participación directa en las reformas de las leyes y de las instituciones públicas encaminadas a disminuir la exclusión de género y generacionales. No por nada la comunidad internacional ha reconocido que la participación de las mujeres es especial para lograr una paz duradera. Las mujeres han demostrado ser agentes de cambio y deberían tener la oportunidad de poder trabajar aún más en la consecución de estos objetivos, sin descuidar la participación de la mujer indígena y afrodescendiente, entre otras minorías étnicas, que por su propia condición sufren una triple exclusión por ser mujer, por su diferencia étnica y por ser pobres. En este contexto, sugiero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que evalúe y fortalezca las recomendaciones de la Resolución 1325 del año 2000, que insta a que las mujeres participen en la consolidación de la paz, estén mejor protegidas ante violaciones de los derechos humanos y tengan acceso a la justicia y a los servicios de lucha contra la discriminación. El tema de las migraciones es otro elemento que se debe tomar en cuenta. La migración no es solo una consecuencia, sino también una causa que pone en riesgo la paz internacional. En esa desesperante condición imposible de paz, el migrar se convierte en una válvula de escape que en algunos casos puede ser más drásticos las consecuencias, porque al moverse de un lugar a otro por motivos de crisis, les lleva al vacío a muchas familias, porque en sus nuevos espacios sufren discriminación y hasta xenofobia de la sociedad receptora al ser migrantes. Un tema que ha entrado en debate es la criminalización de la lucha social y la judicialización a los defensores de derechos humanos. Tal vez este sea un nuevo tema que debe interesar al Consejo de Seguridad de la ONU. La criminalización de la protesta social se ha vuelto una herramienta de persecución desde los estados hacia los defensores, tanto de los derechos humanos como de los derechos de la naturaleza, lo cual evidencian situaciones de exclusión de diversos sectores de la población en la toma de decisiones entre ciudadanía y Estado. Un tema que no puede faltar en el debate mundial es la corrupción. En mayor o menor medida, todos los estados del mundo se ven involucrados en temas de corrupción, que es una lastre que genera enormes pérdidas en materia económica. Pero lo más preocupante es que socava la confianza en las instituciones y perjudica el desarrollo económico y social, algo que a lo largo podría convertirse en un riesgo para la paz internacional.
La disputa por los recursos naturales es otro de los elementos. Se dice que la Tercera Guerra Mundial tendría que ver con los recursos naturales y el cambio climático. Los estudios de la ONU muestran que más del 40% de los conflictos armados internos de los últimos 60 años están vinculados con los recursos naturales. Este podría ser una bomba de tiempo que podría poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En los últimos años se ha venido considerando al petróleo como el recurso que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, los estragos del cambio climático, la falta de prioridad política, las incapacidades gubernamentales, las desigualdades y los conflictos armados han hecho que ahora el punto de mirada esté en el agua, la tierra y los minerales. Esto, junto con el eterno debate si el agua debe ser un bien de lujo o un bien social, accesible para todos, podría convertirse en el foco del mayor conflicto del siglo XXI. Y ello tal vez justifique la lucha contra el extractivismo que llevan los pueblos indígenas en la región, pero que por hoy el debate está entre las necesidades económicas de los estados y la protección ambiental de los pueblos indígenas. Finalmente, si bien el Consejo de Seguridad puede decidir, en vez de tomar medidas coercitivas o imponer sanciones económicas, como es su atribución, lo que debería hacer es incentivos y reconocimientos a los Estados miembros que trabajen precisamente en lograr disminuir las desigualdades, las exclusiones, la corrupción y evitar las confrontaciones de la sociedad civil, ciudadanía y Estado, que puede poner en peligro el mantenimiento de la paz internacional. Yupaychani. Muchas gracias. Doy las gracias a la señora Tibán Guala por su exposición. Ahora formularé una declaración en mi carácter de presidente de México. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de la ONU, miembros permanentes de este Consejo de Seguridad de la ONU, miembros no permanentes, señoras y señores. No vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar, ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. En cambio, mi planteamiento se basa en lo que postuló ese titán de las libertades, según Pablo Neruda, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas. El derecho a una vida libre de temores y miserias, que sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los estados. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción en todas sus expresiones. Los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites, el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen
a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos, mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán de lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo. ¿Qué estamos haciendo en México? Hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Optar por los pobres implica adicionalmente asumir que la paz es fruto de la justicia y que ningún país puede ser viable si persisten y se incrementan la marginación y la miseria. Por ello sostenemos que la solución de fondo para vivir libres de temores, riesgos y violencia es acabar
con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio, evitar la desintegración familiar, la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. En México podría llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, otorgar a los jóvenes opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia. La verdadera victoria sobre las bandas delictivas siempre consistirá en privarlas de su semillero y de su ejército de reserva. Con este mismo criterio estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Las acciones fundamentales no son las coercitivas, sino las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo, a la salud y al bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, de modo que no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo, que la migración sea opcional y no forzosa, una decisión individual y no un fenómeno de proporciones demográficas. Hace poco le expuse respetuosamente al presidente Biden una nueva forma de enfrentar el fenómeno migratorio, sin ignorar la necesidad de ordenar el flujo, de evitar el descontrol y la violencia y garantizar los derechos humanos. Le propuse aplicar de inmediato en 3 naciones hermanas 2 programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica. Hoy estamos plantando allí 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Y ese programa da trabajo a 80,000 sembradores. Asimismo, en esa entidad del sureste mexicano trabajan como aprendices 30,000 jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si estas 2 acciones se aplicaran de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría lograr que permanezcan en sus países unos 330,000 personas que hoy están en riesgo de emigrar por falta de trabajo. Pienso que estas propuestas deben ser aplicadas por la ONU a fin de ir al fondo de los problemas en los países pobres. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias.
A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. En su informe anual, la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria, ayudando a financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios. Por eso, repito, los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo, y una vez definida la población objetivo en cada país, comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas, así como hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos. No creo, lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún Estado. Por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo. Estoy seguro que todas y todos, ricos y pobres,
donantes y beneficiarios vamos a estar más tranquilos con nuestra conciencia y viviremos con mayor fortaleza moral. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith: por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hace interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. Con otras palabras, solo siendo buenos podemos ser dichosos. Y nunca olvidemos que es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos el derecho a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, el deporte y la recreación. Cierro recordando a dos patriotas y libertadores de nuestra América, José María Morelos y Pavón, siervo de la nación mexicana, que hace poco más de 2 siglos demandaba que se modere la indigencia y la opulencia. Y casi al mismo tiempo, Simón Bolívar aseguraba que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Es un honor estar con ustedes, miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo más parecido a un gobierno mundial y que puede llegar a ser el organismo más eficaz para el combate a la corrupción y el más noble benefactor de los pobres y olvidados de la tierra. Muchas gracias. Vuelvo a asumir la función de presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta sesión continuará bajo la regla 37. Quiero agradecer a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a los señores embajadores, señoras embajadoras, por permitirnos presidir esta sesión y aceptar debatir sobre este tema, corrupción y desigualdad. Agradezco a los 15 representantes, mujeres y hombres de este Consejo de Seguridad, a los embajadores de los países de la ONU. Quiero dejar de manifiesto como síntesis, como resumen, que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. Y de igual manera, quiero dejar como conclusión de que la paz es fruto de la justicia. Espero que una vez que se dé a conocer nuestra iniciativa del Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, se apoye, se respalde
Y termino enviando un saludo en nombre del pueblo de México, del gobierno que represento, a todos los pueblos y gobiernos del mundo, de manera muy especial, con mucho cariño, a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Checolín.